Hola a todos. Soy el profe Marciano, bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos juntos uno de los temas más fascinantes de las matemáticas, origen y la evolución de la geometría. ¿Te has preguntado alguna vez quién inventó la geometría o por qué los antiguos comenzaron a estudiar las formas y los espacios? La historia es más interesante de lo que podrías imaginar. Los egipcios fueron pioneros en el desarrollo de la geometría práctica. Todo comenzó hace miles de años, en las antiguas civilizaciones. ¿Y sabes por qué? Cada año, las inundaciones del Nilo borraban los límites de los terrenos, y necesitaban una forma de volver a medir y dividir sus tierras. De ahí viene precisamente la palabra geometría, geotierra y metría, medida. Pero no fueron solo los egipcios. En Mesopotamia, los babilonios ya manejaban conceptos geométricos avanzados, desarrollaron métodos para calcular áreas y volúmenes, y hasta conocían una versión del teorema de Pitágoras, 1000 años antes que el propio Pitágoras. Hablando de Pitágoras, los griegos llevaron la geometría a otro nivel, transformaron este conocimiento práctico en una ciencia formal. Tales de Mileto, considerado el primer matemático de la historia, introdujo el método deductivo en la geometría. ¿Te imaginas? Fue el primero en demostrar que un círculo se divide en dos partes iguales por su diámetro. Pero el verdadero héroe de la geometría antigua fue Euclides de Alejandría. Su obra Los Elementos es posiblemente el libro de matemáticas más influyente de todos los tiempos. En él, organizó todo el conocimiento geométrico de su época en un sistema lógico y ordenado. Sus 5 postulados siguen siendo fundamentales en la geometría que estudiamos hoy. Matemáticos como Lobachevsky y Riemann se atrevieron a cuestionar el quinto postulado de Euclides, dando origen a nuevas formas de entender el espacio. Matemáticos como Al-Khwarizmi y Omar Khayyam expandieron los horizontes de la geometría, combinándola con el álgebra y estudiando las cónicas. La topología, una rama moderna de la geometría, estudia las propiedades de las figuras que no cambian cuando las deformamos. La Edad Media trajo nuevos avances, especialmente en el mundo árabe, pero la verdadera revolución llegó en el siglo XVII con René Descartes. ¿Has oído hablar del plano cartesiano? Sí, ese mismo que usamos para graficar funciones. Descartes unió la geometría con el álgebra, creando la geometría analítica. El siglo XIX fue testigo de otro gran salto, las geometrías no euclidianas. La geometría fractal, desarrollada en el siglo XX, nos permite describir formas que antes parecían imposibles de analizar matemáticamente. Este fue un cambio radical que permitió resolver problemas geométricos usando ecuaciones. Estas teorías resultaron fundamentales para la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Esta historia nos enseña algo importante. La geometría no es solo una colección de fórmulas y teoremas. Es el resultado de miles de años de curiosidad humana, de la necesidad de entender el espacio que nos rodea y de dar respuesta a problemas prácticos. En la actualidad, la geometría sigue evolucionando. ¿Y el futuro? La geometría continúa siendo esencial en campos como la computación gráfica, la realidad virtual, la arquitectura digital y hasta en el estudio del universo. Los problemas geométricos siguen inspirando a matemáticos y científicos en todo el mundo. Si te ha gustado este viaje por la historia de la geometría, no olvides dar like y suscribirte al canal. Tus comentarios son muy valiosos, así que cuéntame, ¿qué aspecto de la historia de la geometría te pareció más interesante? Nos vemos en el próximo video.